Correct. Bueno, pues para nosotros es un honor contar con la participación en esta charla de Eduardo San García. Para los que no lo conocen, bueno, pues es un escritor mexicano. Voy a poner aquí su biografía, ¿les parece bien? ¿Me permites, Eduardo? Que creo que está incompleta, pero estuve leyendo. Adelante. Ok, gracias, Eduardo. Y voy a poner también otra página que nos remite al tema que nos convoca, de esas coincidencias que me hacen sentir que estamos en el camino correcto. Bueno, esta es la enciclopedia de la literatura mexicana en la que se encuentra Eduardo San García, narrador mexicano, maestro en estudios de literatura, licenciado en letras hispánicas, donde tuve yo la fortuna de conocer a Eduardo, por la Universidad de Guadalajara, Premio Internacional de Cuento Edmundo Valadez, con un cuento que se llama El Elefante, ¿es correcto, Eduardo? Es correcto, sí. Y Premio Nacional de Cuento Joven, Comala, con un libro maravilloso que se llama El Desconocido del Meno. Y su última premiación, hasta el momento, porque vienen más, con el Premio Mauricio Asher 2020 con el libro de Ana Thalberg. Creo que aquí nos falta tu doctorado, Eduardo. Pues todavía está ahí pendiente la entrega de la tesis, eso es lo que pasa. Okay. Ya muy pronto, muy pronto. Ok, y me voy a ir a compartir otra página. Déjenme. ¿Qué es la que me hizo ese guiño por el cual dije, Eduardo, ojalá nos puedas acompañar? Y Eduardo, generoso, pues está el día de hoy aquí con nosotros. Déjenme. No quiero eso, no quiero eso. Perdón. Dice que no se puede minimizar la página, entonces lo hago desde acá. Ok, bueno. No me lo permitió, pero después les mando el link. Es una nota periodística que le hacen a Eduardo cuando gana el premio Mauricio Achar, sobre su novela Ana Thalberg. Y exactamente en la parte inferior, cuando yo estaba revisando esta página, aparece la nota que decía que el escritor Salman Rushdie acababa de sufrir el atentado, creo que fue en qué ciudad, perdón, se me fue, Nueva York. Nueva York. En la ciudad de Nueva York. Entonces, inmediatamente me pongo en contacto. Estábamos pensando lo mismo, casi al unísono nos llegan los mensajes a mí y a Eduardo, ¿no? Eduardo me manda un mensaje de que lo que está ocurriendo y yo le mando el que yo estaba viendo, o sea, fue así como, ve lo que está ocurriendo en este momento. Bienvenida, Alice. Hola, Sandy, perdón, la tardanza. Hace unos días, poquitos días también, aquí en nuestro grupo Fanny nos compartió el link para conversar precisamente con Salman Rushdie, o sea, como que todos los hilos se estaban moviendo por ahí, ¿no? No sé si recuerdan de este conversatorio que iba a haber con Salman Rushdie. La primera persona que yo decidí compartírselo fue a Eduardo, para que él participara en esta convocatoria. Bueno, eso fue eso, para ponerlos en contexto, cómo es que Eduardo, como me comunico con Eduardo y Eduardo dice, sí. Eduardo, te platico un poquito. Venimos de leer un tremendo libro muy fuerte que se llama Leer Lolita en Teherán, de la escritora iraní Azar Nafisi. Y estábamos viendo todo esto sobre los fundamentalismos.
Este libro lo acabamos de leer prácticamente la semana pasada. Y me pongo yo, porque conocía muy poco de cómo se emite esta fatua, esta fatua por parte del islamismo hacia al escritor Salman Rushdie, cómo se emite esta fatua, y entonces me doy cuenta que nuestro libro se conecta directamente con esta fatua, porque el que la emite es Yumeni, el que emite esta fatua, que es decir, esta sentencia de muerte con dinero de por medio, es decir, el que asesine a Salman Rushdie va a recibir una cantidad de dinero y aparte se va a ganar el paraíso. Entonces, esa es la conexión directa con nuestro libro, que venimos de ver cómo nace la República Islámica, que venimos de ver la revolución en Irán, todos estos fundamentalismos que hasta la fecha se están viviendo. Y bueno, pues sin más, Eduardo, pues muchas gracias por estar aquí. Nos gustaría mucho que nos platicaras lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que tú hayas leído. ¿Y les parece si ponemos dudas, comentarios en el chat y al final de viva voz conversamos con Eduardo? Adelante, Eduardo. Pues muchas gracias, Sandra, por la invitación y pues por esta presentación en la cual, pues, como siempre, hablas muy bien de mí. Y pues, como comentabas, ¿no? El último mensaje, la última comunicación que yo había tenido contigo era justamente en torno a este conversatorio que mencionas, en el cual, pues, por cuestiones de tiempo no me fue posible participar, pero pues me pareció una iniciativa maravillosa, ¿no? El poder hablar con un escritor del tamaño de Rushdie para los jóvenes, sobre todo, que parecía estar dirigido a ellos, pues debió ser bastante edificante, ¿no? Y pues por azares del destino, yo te mandé esta imagen de Rushdie mencionando justamente la fetua, y fue lo último que quedó ahí cuando, pues, días después nos enteramos de este suceso trágico, ¿no? De este intento de asesinato, y pues yo solamente tuve que escribir eso, ¿no? Lo apuñalaron y pues ya no había necesidad de decir ni quién ni nada, pues porque continuaba la conversación que estábamos teniendo, ¿no? Así que pues digamos que por ahí el universo pues nos juega una mala pasada, ¿no? Al estar jugando con esta cuestión de la fetua y ver que pues no es una cosa del pasado como la considerábamos, sino que pues sigue vigente porque la religión, o más bien el fundamentalismo difícilmente olvida, ¿no? Y puede esperar, vemos décadas, puede esperar bastante tiempo para llevar a cabo sus venganzas. Y pues también en torno a esta situación de los versos satánicos, yo hasta el mes de mayo de este año estuve dando un curso de sociopolítica en una universidad privada de aquí de la ciudad, de Guadalajara, y uno de los temas a los cuales yo me gustaba pues hablar en torno a esta situación, ¿no? De Rushdie, la condena por parte de la República Islámica y lo que esto significaba, ¿no? Para el contexto sociopolítico que vivimos actualmente, porque en el fondo pues parte de nuestra realidad actual, parte de este retorno, no solamente ya del fundamentalismo islámico, sino del fundamentalismo de otros signos, como el cristiano propiamente, el retorno del racismo, el retorno tan fuerte de la xenofobia, de la xenofobia que vivimos en estos años, pues parte justamente del islamismo radical, ¿no? De los atentados del 11 de septiembre, y pues para Rushdie, todo esto, su condena a muerte fue como una especie de prólogo a todo esto que estamos viviendo. Ahorita voy a tratar de explicar el por qué, pero el caso es pues que yo hablaba de este tema en mis sesiones y lo hacía pensando justamente en que era algo ya pasado, ¿no? Algo que ya había quedado atrás. Incluso el propio Rushdie pues ya hacía su vida
normal, lo más normal que le era posible, tratando pues de salir de ese encierro en el cual le tenía la condena, este miedo que tenía de ser asesinado, que durante muchos años de su vida pues condujo el lugar donde vivía, la manera en que se trasladaba, los lugares donde podía presentarse, etcétera, etcétera. Y pues un buen día dijo eso, ¿no? Basta, vamos a hacer vida normal, que pase lo que tenga que pasar, y pues hasta ahora parecía que esto era una cosa superada, pero de nuevo vemos que no. Vemos que el fundamentalismo pues espera y se agazapa y ataca cuando tiene oportunidad. Y por ello pues para mí fue una noticia pues bastante triste, bastante desalentadora por eso mismo, ¿no? Por considerar yo que era una cosa digna de estudio, por ser un caso propio del pasado y de pronto irrumpe en nuestro día a día. Y bueno, la verdad es que yo conozco más en torno a esta situación de la fetua, en torno a la condena a muerte de Rushdie, de lo que conozco su obra, porque de sus novelas solamente he leído esta, es Vergüenza, la segunda de sus novelas, y que gira en torno al nacimiento de Pakistán como nación independiente. Las primeras novelas de Rushdie pues tienen esta singularidad de hablar de la India, su país natal, acerca de los avatares que ha vivido el país desde su independencia. Justamente la segunda de sus novelas, aquella que le dio celebridad, es Hijos de la Medianoche, que habla de la India, ¿no? Habla de la independencia de la India con este personaje que nace justamente a la medianoche de ese 15 de agosto, en el cual la India alcanza su independencia, ¿no? De hecho, pues, en estos días están ellos celebrando, ¿no? Justamente ayer celebran, creo que 75 años de alcanzada su independencia, y pues esta premisa de un personaje que nace al mismo tiempo que su país, pues le da a Rushdie la oportunidad de hablar acerca de esta particularidad propia de un país como la India, que quizás nosotros compartimos un poco, ¿no? El hecho de ser, en cierta forma, parte de Occidente, pero estando en una situación excéntrica, ¿no? Y para ellos, pues, debe de ser una cosa más pues, que provoca más tensiones dentro de su idiosincrasia, porque, pues, nuestra propia cultura indígena fue exterminada por los españoles, pero en cambio la India pues mantiene toda esa riqueza cultural viva, ¿no? Hasta el día de hoy, y pues ahí hay una mezcla entre esa cultura propia y la cultura de Occidente, y pues ahí hay una serie de dicotomías, de problemas que ellos tienen que resolver, ¿no? Y pues Rushdie trata de dar una mirada en torno a esto en esta novela suya, y pues es aquella que lo coloca pues como uno de los grandes escritores de la lengua inglesa. Estaba yo recordando justamente cómo esta novela, Hijos de la Medianoche, le vale a Rushdie en su momento el Booker, ¿no? El premio Booker, que es uno de los, quizás el más importante de los premios que se dan en lengua inglesa. Y no solamente lo gana en el año de publicación de su libro, sino que 25 años después, esta novela es elegida como la mejor de las novelas que hasta entonces habían ganado ese premio, y 40 años después vuelve a suceder lo mismo, ¿no? O sea que en 40 años de existencia del premio Booker, en un primer momento los jueces eligen Hijos de la Medianoche como la mejor novela que jamás ha ganado este premio a los 25 años de iniciado, y a los 40 años es el público el quien elige Hijos de la Medianoche como la mejor novela que lo ha ganado, ¿no? Así que pues ahí debe de ser una obra pues bastante valiosa, si nos ponemos nosotros a considerar que en esta lista de ganadores del premio, en esta playa de grandes escritores, pues encontramos
a gente que ha ganado el Nobel, ¿no? Por ejemplo, grandes escritores pues que son reconocidos internacionalmente, y aún así pues esta novela ha sido elegida por sobre sus obras, ¿no? Tenemos ahí, quiero recordar que son cinco los ganadores del Nobel que también han logrado conseguir este premio Booker. William Golding, Nadine Gordimer, James M. Coetzee, Kazuo Ishiguro y Naipaul, ¿no? Así que es una, pues, lo mejor de lo mejor, digamos, ¿no? La crema innata de la literatura en inglés, y aún así, pues, esta novela, Hijos de la Medianoche, se ha coronado 3 veces como la mejor, ¿no? Así que, pues, digamos que hay ahí un libro excepcional, aquel que le ganó a Rushdie la celebridad, y pues aquello que le permitió poder vivir de su escritura y poder dedicarse a estos análisis que hace en torno a su país, y más adelante en torno a su propia, pues a su vida, digamos, ¿no? A su propia condición de inmigrante, a su propia condición de persona que tiene que abandonar su país y viajar a otro, porque pues la cultura del Reino Unido pues sigue siendo fundamental para la India, ¿no? A pesar de que ya hay una ruptura política, pues los lazos culturales continúan ahí presentes, y pues él desea en un momento pues escapar de la India para pues, llegar a la civilización, digamos, pero pues una vez allá no puede evitar que le invada la nostalgia, ¿no? Por aquel mundo que se vio obligado a abandonar. Y pues parece ser que esta es la razón principal que lo lleva a escribir los versos satánicos, ¿no? Él comenta en sus memorias, el libro llamado Joseph Anton, este pues, es un libro que he revisitado varias veces porque pues, me parece que tiene una prosa cautivante, una prosa que en cualquier página que uno abra y se ponga a leer, pues lo engancha, ¿no? Queda uno cautivado y pues ahí acaba uno pasando más tiempo del que en un primer momento había pensado, ¿no? Yo había querido nada más ver algunos detalles para tenerlos frescos, y al final pues acabé enganchándome, ¿no? Así que en este libro pues habla justamente de eso, ¿no? De cómo para él los versos satánicos era su libro menos político, su libro más personal, aquel en el cual quería hablar justamente de esta condición suya de inmigrante, y pues es aquel que tiene esta connotación política y religiosa inesperada, y aquella que voltea su vida pues en una manera pues bastante trágica, ¿no? Aquello que lo condena pues a vivir de esta manera, pesando pues sobre él esta condena a muerte, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Justamente como resultado pues de esta situación que Rushdie acaba de pasar, de este intento de asesinato, pues decidí, ¿no? Ponerme a leer los versos satánicos justamente como una manera de rebelarme ante esos fundamentalismos y su deseo de acallar a la gente, ¿no? Su deseo de que solamente existe una verdad monolítica, y que todo lo que se aleje de esa verdad, que se aleje de esa revelación, pues tiene que ser destruido, negado, exterminado. Y pues pensé que era la única manera en la cual podíamos en estos momentos rendir un homenaje al autor, ¿no? Quizás hasta cierto punto acompañarlo en este trance por el cual tiene que atravesar esta curación, que parece ser que será larga y bastante difícil, según los mensajes que hasta ahora han goteado, estos mensajes que han salido a cuentagotas en torno a su salud. Pues leer el libro, ¿no? Para que pues, los fundamentalistas, los extremistas no tengan esta victoria, no tengan la última palabra, pues leer esas palabras. Y pues lo cierto es que hasta el momento llevo como un cuarto del libro. Ese sí, pues no he podido conseguirlo en papel, lo estoy leyendo
aparatejo. Y no me parece que sea un libro, hasta esta parte en la que voy, que atente en contra de la religión, ¿no? Atente en contra del profeta, que parece ser que es el gran problema en torno al libro, sino que me parece que le da un trato bastante respetuoso y que lo humaniza, ¿no? Y quizás ese es el problema, que aparece Mahoma como un hombre que está lleno de dudas, un hombre que de pronto pues intenta contemporizar con la gente con la cual convive para tratar de llevarlos a su religión, y pues eso lo lleva a cometer esta situación de los versos satánicos, ¿no? Que es en torno a la cual gira pues un hecho pues que tiene lugar en la historia misma del Islam, y que quizás hubiese cambiado la religión completamente si Mahoma no se hubiera desdecido, ¿no? No sé si conozcan esta situación en torno a los versos satánicos. Es parte de la tradición del Islam, que nos habla cómo pues en determinado momento Mahoma, sabemos que iba a la montaña y hablaba con el ángel Gabriel, pero una vez supuestamente el diablo trató de engañarlo, ¿no? Y se presentó ante él y le dictó ahí unos versos que iban en contra pues de la idea del Islam como religión monoteísta. Él vuelve a la Meca, hace conocer a la gente del pueblo esta serie de versos que hablan en torno a la posibilidad de que haya una especie de politeísmo dentro del Islam, y pues luego Mahoma se desdice, ¿no? Dice, no, es que el diablo trató de engañarme, y todos estos versos que me dictó no fueron versos entregados por Gabriel, sino por el propio Satanás, ¿no? Entonces, pues, nacen estos versos satánicos que, pues hablan de esta situación, ¿no? Supuestamente explica Rushdie en sus memorias que él, siendo un estudiante, ya viviendo en Inglaterra, se interesó en estudiar un poco en torno a su propia religión, ¿no? Rushdie es indio, pero también es musulmán, ¿no? Una cosa que quizás no solemos tener muy presente es que la India es uno de los países con población musulmana más grande, y cuando la India y Pakistán eran un solo país, pues aún más, ¿no? La partición que se da entre la India y Pakistán, pues tiene como razón de ser este problema religioso, el hecho de que musulmanes y hinduistas ya no querían compartir una sola nación, y se da la partición para que cada pueblo tuviese su manera de organizarse, ¿no? Y pues la partición de la India es uno de los grandes dramas humanos. Creo que está considerado como aquel momento en el cual hubo mayores desplazamientos de personas, ¿no? Millones de personas tuvieron que cruzar la frontera hacia Pakistán o la frontera hacia la India para escapar pues de la posibilidad de ser víctima de violencia religiosa, porque pues ya existía un país para cada religión, y pues no había que quedar del lado incorrecto de la frontera, ¿no? Así que pues digamos que eh, ese es el contexto en torno a la religión de Rushdie, el hecho de que él era pues musulmán, pero nunca fue practicante. Sus padres tampoco ya practicaban hasta la vejez del padre de Rushdie, ¿no? Él nos dice en sus memorias justamente cómo ya en la vejez pues su padre abraza la religión, y pues él no logra entender cómo, por qué lo hace, pero parece ser que al final de su vida pues hay como una especie de vuelta a esta certidumbre, ¿no? Como que más bien fue cosa de una de las últimas parejas de su padre, que sí fue bastante religiosa, y pues trató de arrastrarlo hacia él, pero ya en el momento de su muerte, pues el padre muere, lo comenta él, ¿no? En sus memorias, que muere sin mencionar a Dios, sin decir en ningún momento pedir ayuda divina, y pues él siente que lo está enseñando a morir, ¿no? Si mi padre me está enseñando cómo debo morir. Y el punto pues es que a pesar de tener esta
digamos, filiación religiosa, él jamás practicó esta religión y pues no conocía mucho en torno a ello, ¿no? Así que pues se acercó un historiador en Inglaterra y estudió con él pues todo lo que giraba en torno al Islam, ¿no? Y entonces descubrió esta situación de los versos satánicos y pues desde entonces, desde su juventud, dijo, aquí hay una historia interesante, ¿no? Una historia que vale la pena contar y pues será muchos años después, muchas décadas después, cuando decida introducir esto en los versos satánicos, ¿no? Bueno, en esta novela que incluso titula de esta manera. El caso es pues que, según los islamistas que él estudió, la Meca en su momento pues era un pueblo de paso en el cual las caravanas que viajaban por todo el Medio Oriente pues llegaban a descansar y pues existía ya este sitio, ¿no? Este sitio sagrado, la Kaaba, un edificio que aún hoy se encuentra como centro de la religión islámica, pero que en este tiempo politeísta, digamos, estaba lleno de ídolos, ¿no? El interior del edificio estaba lleno de ídolos que la gente traía de todas partes y de esa manera pues la gente de la ciudad, los comerciantes creían que podían beneficiarse de la religión, ¿no? Si tengo el ídolo de tal pueblo que vive a semanas de aquí, pues ellos van a llegar a reverenciar a su Dios y pues nos van a dejar algo de dinero en el proceso, ¿no? Así que digamos que no solamente era cuestión religiosa, sino cuestión económica la que hacía que esta ciudad fuese politeísta y que decidiera abrazar a cualquier ídolo que llegaran a conocer, ¿no? Y supuestamente entre estas figuras, entre estos ídolos que estaban dentro de la cava, pues encontraba aquel que conocían como Alá, ¿no? Era un dios pues que a diferencia de los otros, era un dios que no tenía una forma definida y era un dios que no estaba especializado en ninguna cosa, ¿no? No era el dios de la lluvia, no era el dios de la salud, no era un dios pues que tuviera una tarea determinada, sino que era simplemente el dios, ¿no? Lo cual para la gente del desierto pues era una cosa bastante extraña y digamos que no era un dios muy popular, ¿no? Por esta situación de que no se le podía pedir directamente por la salud, por el beneficio económico, por nada, ¿no? Hasta la llegada pues de Mahoma, que decide colocar a Alá como el verdadero Dios, ¿no? Pero el caso es pues que entre esta multitud de ídolos había tres que eran los principales de la Meca, que eran tres diosas, y estas eran pues las diosas que eran adoradas principalmente en la ciudad, y pues se supone que en las tres puertas de la entrada a la Meca había un templo para cada una de estas diosas, y pues la gente tenía que pagar para poder pasar y rendir tributo, ¿no? Y de esta manera pues ciertas familias de la Meca pues eran bastante o inmensamente ricas porque pues lucraban con las diosas, ¿no? Y por ello pues la llegada de este individuo que venía a decirnos que no, que solamente existía un Dios, que solamente Alá era el verdadero y todos los demás eran cosa del demonio, pues no cayó muy bien entre esta gente rica. Y pues el incidente en torno a los versos satánicos tiene que ver con estas tres diosas y con el deseo de Mahoma de ser pues aceptado en la ciudad, ¿no? Él llevaba pues ya bastante tiempo viviendo ahí, era un comerciante de mucho éxito también él, pero al haber sido huérfano no era aceptado como un igual por los otros comerciantes, ¿no? No solamente eso, sino que pues sabemos que se había casado con una viuda de mayor edad que él, y que pues parte de su éxito económico pues venía de ello, ¿no? La mujer pues sí tenía los medios para ganarse la vida y pues Mahoma se encargó de acrecentar esa fortuna, pero pues no dejaba de ser mal visto por ello, ¿no? Entonces fue cuando empezó a tener estas apariciones del ángel. Supuestamente Mahoma pues era un hombre taciturno, un hombre que gustaba de la soledad y pues iba a las afueras de la ciudad a pasar el tiempo, iba a esta cueva desde mucho antes de empezar a tener las visiones y fue ahí donde se le aparece el ángel Gabriel y le empieza a dictar el Islam, el Corán, le empieza a dictar pues lo que es para
para los musulmanes la palabra de Dios, y pues él baja a hacer saber el mensaje, ¿no? A todos los habitantes de la Meca, y pues muchos lo ignoran, y algunos de ellos pues empiezan a seguirlo, y pues este continuo goteo de nuevos creyentes es lo que luego la gente poderosa de la Meca considera que es un riesgo, ¿no? Para su economía incluso, y entonces empieza pues esta persecución de la cual también los musulmanes fueron víctimas en sus inicios, ¿no? Pero parece ser pues que antes de que Mahoma tuviese que escapar de la Meca hacia la ciudad de Medina, que es lo que inicia pues el calendario de los musulmanes, aquel evento pues que tiene para su religión el peso y la importancia que tiene para el mundo cristiano occidental el nacimiento de Cristo. Tuvo lugar este intento de seducción, tanto por parte de la gente de la Meca hacia Mahoma, como de Mahoma hacia la gente de la Meca, ¿no? En la cual Mahoma está dispuesto a reconocer la primacía de las tres diosas a cambio de que la gente de la Meca crea en Alá. Y así pues los versos satánicos son estas suras del Corán que supuestamente decían que Dios tenía en buena estima a estas tres diosas, ¿no? Alat, Manat y Usa, y que pues estaba dispuesto a considerarlas como seres no a su nivel, pero sí dignos de veneración, ¿no? Digamos como ángeles, ¿no? Entonces él vuelve a la Meca, da a conocer esta situación, mucha gente pues está dispuesta a aceptar el Islam, a abrazarlo, ahora que se les va a permitir seguir también adorando a sus diosas, y entonces Mahoma se desdice, ¿no? Y vuelve entonces a la montaña, dice que se encuentra con Gabriel, que ahora sí es Gabriel y no el demonio que está tratando de engañarlo, y vuelve a decir que esos versos son falsos, ¿no? Que esos versos no son verdaderos y que realmente las diosas pues no merecen veneración porque son cosa del demonio. También hay una cosa pues un tanto misógina, se hace saber, ¿no? Que dice que por qué a Alá le van a entregar mujeres mientras la gente de la Meca prefiere a los varones, ¿no? Y así pues rechaza a estas tres diosas, y entonces se da el rompimiento entre la gente de la Meca y la nueva religión, que hace que Mahoma tenga que huir hacia la ciudad de Medina. No queda claro cuál fue la razón pues de este rompimiento, si realmente la gente de la Meca no respetó el pacto al cual quizás llegaron, de aceptar a la nueva religión a cambio de mantener a sus diosas, o si fue el propio Mahoma que al final, pues, sintiendo culpa de haber, pues, de haber, pues, transigido con el politeísmo, pues hubiese decidido, pues, volver a su creencia original y, pues, repudiar esta suerte de politeísmo que estaba permitiendo, ¿no? El caso es, pues, que el Islam, luego de esta prueba que atraviesa, en la cual, pues, parece a punto de no convertirse en un monoteísmo como que conocemos actualmente, pues acabó siendo esta religión pues monoteísta y bastante pues aguerrida, digamos, ¿no? Y pues ya sabemos luego que Mahoma regresa a la Meca a frente de un poderoso ejército, y ahora sí pues la ciudad cae a sus pies, los ídolos dentro de la Kaaba son destruidos, y hoy en día pues es un edificio que está vacío porque está ahí solamente la presencia de este Dios que no tiene cara, y que pues es como el equivalente al Dios de los judíos, ¿no? O al Dios de los cristianos en esta serie de religiones emanadas del libro, de la Torá, y pues que la Torá sabemos que dio origen a nuestra Biblia cristiana, y pues al Corán, ¿no? A ciertas partes del Corán donde algunos de estos antiguos profetas, como Abraham, como Moisés, como el propio Jesús, pues también son reconocidos como gente pues venerable, ¿no? A pesar pues del
del odio profundo que tienen los creyentes, ¿no? Que tienen los creyentes de estas religiones hacia los de la otra. En el fondo, pues son religiones pues emparentadas, digamos, ¿no? Y el punto es pues que esta historia pues le llamó mucho la atención a Rushdie, parecía que era pues algo digno de contarse, y décadas después decide introducirlo en este libro, y aparece ahí pues esto, ¿no? Mahoma como un personaje lleno de dudas, como un personaje que no sabe si debe de ceder ante esto a cambio pues de poder llevar a todos a lo que él considera que es la verdadera religión, ¿no? Hay ahí algunos pasajes del libro donde habla en torno a esta pelea en su interior, ¿no? De mencionar que son tres ángeles más a cambio de la salvación de todo el pueblo, ¿no? O sea, pensando pues desde un punto de vista pues religioso, digamos, ¿no? No tanto pues de la cuestión económica como la veía la otra gente. Pero el punto es pues que tampoco es que haga falta demasiado para ofender a los musulmanes. No es necesario pues que este Mahoma de los versos satánicos aparezca como una versión caricaturizada propia de la revista Charlie Hebdo. Como sabemos que también ellos sufrieron un atentado terrible por burlarse del profeta, porque en el fondo pues el insulto, la blasfemia es el hecho mismo de representarlo, ¿no? No importa si lo representas de manera digna o de manera, pues en este caso, cómica, sino que el simple hecho de representarlo ya es una falta para los musulmanes, ¿no? Seguramente en algún momento les habrá tocado ver alguna de las pocas imágenes que existen donde aparece el profeta y pues aparece este personaje que tiene la cara envuelta en llamas, ¿no? Porque los musulmanes pues tienen prohibido representar tanto a Mahoma, tanto a Alá como a Mahoma, el profeta, ¿no? Y entonces en las pocas representaciones que existen pues tiene este rostro envuelto en llamas, y después la religión islámica se volvió más bien figurativa, ¿no? Por eso tenemos pues estos edificios como llenos de los mosaicos, ¿no? Como una manera de representar la grandeza de Dios sin necesidad de acudir a representaciones, ¿no? Que supuestamente, pues, incluso creo que Borges comentaba que el Islam es mucho más restrictivo realmente, ¿no? Y que no solamente no se debe representar al profeta y a Alá, sino incluso no se debe de representar a figura alguna, ¿no? Creo que menciona él como supuestamente en el día del juicio, Alá va a poner a todo pintor, a todo escultor y quizás a todo escritor frente a su obra y le va a pedir que la anime, ¿no? Dale vida a esta cosa que has esculpido, a esta cosa que has pintado, y pues los artistas van a ser incapaces de darles vida y van a ir a dar con sus huesos al infierno. Así que digamos que no había necesidad pues de que este retrato fuese indigno o insultante para que el Islam se volviera en su contra. Pero lo que quizás sí motivó parte de este odio desmedido en contra de Rushdie es el hecho de que el personaje no se llama Mahoma en la novela, sino que toma el sobrenombre de Mahound, ¿no? De Mahound, porque supuestamente también en su estudio descubrió que era una manera en la cual los cristianos se burlaban, o al menos los cristianos de habla inglesa, se burlaban de los musulmanes y de su profeta, ¿no? Al hacer este juego de palabras entre el nombre de, del profeta y pues el perro, ¿no? El sabueso, el hound, que pues sabemos que los musulmanes tienen en muy poca estima a estos animales, ¿no? Así que al hablar de Mahoma, comparándolo con un perro, pues tiene connotaciones insultantes que quizás en nuestra lengua y en nuestra cultura desconocemos, ¿no? Pero pues queda claro que el hecho por el cual Rushdie toma este sobrenombre y no el nombre de Mahoma no es por
por insultar, sino que queda claro que es por el propio contexto en el cual él está escribiendo la obra, ¿no? Y lo dice pues claramente cuando decide tomar este nombre y no el nombre real. Comenta pues que a lo largo de la historia, muchos grupos que son atacados y son tratados de insultar con una palabra, luego ellos toman esta palabra como bandera y se representan con ella. Menciona, por ejemplo, a los Tories, ¿no? Como los Tories, al principio, los conservadores británicos, este término de Tory, pues era un término que buscaba ser peyorativo, pero ellos lo asumen con orgullo y pues aún hoy en día se les conoce así, ¿no? Como los Tories. Y pues él decide que su personaje haga lo mismo, ¿no? Que tome el nombre de Mahound como una manera de hacer suyo este insulto que quieren darle sus enemigos y pues tomarlo como bandera, ¿no? Pero pues no queda muy claro si los musulmanes se tomaron la molestia de, ya no digamos de tratar de entender pues estos juegos de sentido que hace Rushdie en su obra, sino incluso de leerla, ¿no? Porque parece ser pues que la condena se da sin haber leído esta obra, sin haberse tomado la molestia pues de ver cuál era el verdadero contenido de los versos satánicos, sino que pues ahí hay una condena inmediata, ¿no? En estos días que se ha dado pues este ataque a Rushdie, apareció ahí en El País un editorial que mencionaba justamente cómo parece ser que todo el problema en torno a los versos satánicos tiene que ver con el título mismo, ¿no? Y un problema de traducción. No sé qué tan cierto sea, que sea este el origen de toda la polémica, de todo el problema, pero la autora de este artículo comenta que al momento de traducir los versos satánicos a las lenguas arábigas, el traductor comete el error de traducirlo de manera literal, ¿no? Y utilizar la palabra que se utiliza para nombrar los versos del Corán, acompañado de esta palabra satánica. Y entonces pues el título quedó o da a entender en estas lenguas de que todo el Corán es satánico, ¿no? Y no solamente estos versos específicos de los que habla la tradición islámica, y que supuestamente en estas lenguas lleva el nombre de algo así como las grullas, ¿no? Las grullas, porque pues estas diosas eran aladas, ¿no? Tenían alas y pues parece ser que son conocidas así, ¿no? Como las tres grullas. Y entonces los versos que hacen mención a ellas en esta situación de los versos satánicos llevan en esta lengua ese título, ¿no? Entonces la traducción de los versos satánicos a estas lenguas tendría que haber sido esa, ¿no? Las grullas, las aves, y no los versos satánicos como tal, literalmente, y pues se da esta confusión. No sé qué tan cierto sea, porque lo que menciona Rushdie en sus memorias es más bien que el problema no nace en Irán, sino que nace en su propio país, en la India, ¿no? Que él, una amiga suya le pide un ejemplar para leerlo y hacer una crítica. Rushdie se lo entrega, le concede una entrevista y pues aparece esta entrevista y esta reseña que hacen mucho hincapié en esa situación en torno al Islam. Y que pues parece ser que termina el artículo esta mujer diciendo que este libro inevitablemente va a incendiar y va a generar polémicas, ¿no? Y entonces él dice que quizás muchos lectores se quedaron mal dispuestos al libro sin ni siquiera haberse acercado a él, ¿no? Y entonces gente en la India empieza a manifestarse en contra del libro, en contra del autor, y pues de ahí poco a poco empieza a trasladarse al resto del mundo islámico, hasta que finalmente pues llega a Irán, y es de aquí de donde viene esta condena a muerte, ¿no? Cuando este ayatolá Khomeini decide pues poner un precio a la cabeza de Rushdie, y pues da inicio
esta nueva era, ¿no? Esta nueva era en la cual pues la soberanía ya no dice nada a estos criminales que deciden pues que gente que está lejos de su jurisdicción política, pues merecen la muerte por ofender a su religión, ¿no? Que es básicamente pues el problema con el terrorismo de corte islámico que llevó a los atentados del 11 de septiembre, esta idea pues de que gente venida del Medio Oriente puede y tiene el derecho de castigar a la gente que vive en América, a la gente que vive en Europa, a la gente que vive en otras partes, simplemente porque no viven de la manera en la cual ellos consideran que se debe de vivir, ¿no? Por ello, pues, podemos considerar a Rushdie como un adelanto de esta situación que vivimos, sobre todo durante la primera década de este nuevo milenio. Hoy en día, pues, ya está más controlada, al menos fuera de África, que es el continente que más sufre todavía atentados terroristas, no solamente de corte islámico, sino también de corte cristiano fundamentalista. Pero fuera de ahí, pues la situación está un poco más controlada que entonces, ¿no? Cuando el terrorismo sí era, pues, algo que estaba en boca de todos y que, pues, transformó nuestro mundo de manera negativa, ¿no? Fenómenos como el triunfo de Donald Trump serían imposibles en un mundo donde las Torres Gemelas no hubiesen caído, donde no se hubiese dado este despertar del racismo, este despertar sí, más bien pues esta salida de las cloacas, ¿no? Porque parece ser que nunca se fue realmente, sino que pasó a ser mal visto, pero a raíz pues de todos estos acontecimientos pues volvió a colocarse como algo que puede ser pensado y no recibe el repudio de los demás, ¿no? Y bueno, pues el caso es pues que Irán tenía entonces pues como una década más o menos de haberse convertido en esta república islámica. Sabemos pues cómo se da esta situación en Irán, cómo pasa de ser esta monarquía absolutista que está en manos de el Shah, de Reza Pahlavi, que pues es un personaje pues bastante interesante en sí mismo, un hombre pues que tuvo en sus manos todo el dinero del mundo, podríamos decir, y decidió pues dilapidarlo de una manera bastante inútil, que es algo pues que quedaría como tema para otro día, ¿no? Como en este libro del periodista Kapuczynski, llamado justamente El Shah o la desmesura, habla justamente de esto, ¿no? De cómo debido al embargo petrolero, como debido a que los países de la OPEP decidieron dejar de exportar petróleo a Occidente como una especie de protesta por el apoyo de Occidente a Israel, pues los pocos países que no formaban parte de la OPEP y que tenían pues petróleo a raudales, pues se enriquecieron de manera apenas imaginable en esos años, ¿no? Algo que nos tocó también a nosotros en aquellos años de la bonanza, de los últimos años de Echeverría y los primeros de López Portillo, y que pues también acá pasó lo mismo, ¿no? Toda esa riqueza petrolera pues acabó en manos de quién sabe quién y el país acabó luego en una terrible crisis económica, ¿no? Lo vivió México, lo vivió Venezuela y lo vivió también Irán, donde pues el Shah tuvo todo este dinero también a su disposición y no logró sacar a su pueblo de la pobreza, ¿no? Lo cual empezó a motivar pues estas manifestaciones donde pues cada cierto tiempo había muertos y pues la gente salía a las calles a protestar durante los funerales de estos muertos que habían habido la semana anterior y pues había de nuevo enfrentamientos con el ejército, más muertos y las masas empezaban a crecer, ¿no? Hasta el momento pues en que la situación se volvió insostenible, el Shah salió huyendo del país y pues Irán trató de reconstruir su democracia, ¿no? Que no debemos olvidar pues que Irán al término de la Segunda Guerra Mundial era una monarquía constitucional, como lo es hoy el Reino Unido, por ejemplo,
en la cual había elecciones, pero como suele suceder siempre, Occidente, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, aceptan las elecciones siempre y cuando ganen aquellos que ellos quieren, ¿no? En el caso pues de Irán, allá en los 50s, Mohammad Mossadegh gana las elecciones y decide llevar a cabo la expropiación petrolera de Irán, ¿no? Algo que nosotros pues hicimos en los años 30 de manera con un final más feliz, porque nos ayudó el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se da la expropiación petrolera y empieza la presión en contra de México para que pues vuelva a entregar el recurso a las multinacionales, pues se da la Segunda Guerra Mundial, no puedes tener enemigos en todas partes, y pues digamos que se perdona a México este desliz a cambio de que apoye el esfuerzo de guerra aliado, ¿no? En cambio, pues Mossadegh no tuvo pues este contexto para salir airoso de su intento, y pues ahí sí le cayó todo el poder de los imperios, digamos, ¿no? Se considera pues, el golpe de Estado en contra de Mossadegh en Irán, pues fue el sitio donde la CIA se estrenó en esta, que luego sería su costumbre, sobre todo acá en América Latina, de tumbar gobiernos que estuvieran en contra de los dictados de los Estados Unidos, ¿no? Y así pues es una costumbre que existe hasta hoy en día, que la democracia está bien, sí, siempre y cuando no ganen aquellos que son nuestros enemigos, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Donde luego de la primavera árabe ganan los fundamentalistas y pues se da un golpe militar apoyado por Occidente para pues evitar que Egipto se vuelva también un semillero de terroristas, ¿no? Que bueno, pues también quizás por ahí hay algo positivo, ¿no? Pero también en Palestina, por ejemplo, los israelíes, israelíes, perdón, estaban muy de acuerdo con las elecciones en Palestina hasta que pues este partido ligado a Hamas gana las elecciones y entonces se da este nuevo encierro que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Así que pues digamos que las virtudes de la democracia no siempre son totales, pero creo que me salgo del tema. El caso es que luego del golpe de estado de Mossadegh pues se da esta conversión de Irán de una monarquía constitucional a una monarquía absolutista, donde el Shah tenía todo el control del Estado bajo su mano, y pues luego de esta serie de manifestaciones que lo ponen en fuga, se da un intento de recuperar esa democracia, pero pues como suele suceder siempre también en estos casos, aquellos que son más extremistas, aquellos que son más fundamentalistas, aquellos que están convencidos pues de qué camino tomar, suelen secuestrar estas revoluciones y quedarse con el poder, ¿no? El caso, por ejemplo, de la Revolución Rusa, ¿no? Donde luego de la huida del zar, se trata pues también de construir una democracia, y pues los bolcheviques luego destruyen este intento, ¿no? Y con la Revolución de Octubre implantan pues la dictadura comunista. Acá se da lo mismo, ¿no? Los iraníes tratan de reconstruir su democracia, pero el ayatolá Khomeini vuelve de Francia, de París, y pues secuestra el poder, ¿no? Y se queda él con el poder y convierte a Irán en esta dictadura fundamentalista, esta dictadura donde la ley religiosa, la Sharia, es la ley civil, la ley del Estado, y que pues se ha declarado enemiga sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Y el caso es pues que cuando se da la publicación de los versos satánicos, Irán tiene ya unos 10 años de existir como república islámica, y pues digamos que no le está yendo muy bien, ¿no? Sobre todo por el desgaste que se da en su guerra con Irak, una guerra que dura por ahí de 8 años, y que es un intento de los propios Estados Unidos por destruir a esta revolución, ¿no?
Entonces, Saddam Hussein era aliado de Occidente, era agente de los Estados Unidos y estaba llevando a cabo esta guerra para tratar de debilitar a los ayatolás, ¿no? Pero lo que Hussein no sabía es que al mismo tiempo el gobierno de Reagan estaba vendiéndole armas a los iraníes para combatir en esta guerra, para luego vender luego con las ganancias obtenidas de estas ventas, armar a la guerrilla en Centroamérica, ¿no? Armar a las contras. En este episodio bochornoso que se conoce como el Irán Contra, y que prueba justamente esta máxima de que Estados Unidos no tiene verdaderos amigos, ¿no? Sino solamente sus intereses, y en este caso su interés, por una parte era sí, debilitar a Irán, pero por el otro también debilitar a Nicaragua. Entonces, pues ahí hay un doble juego de Estados Unidos que de manera abierta apoya a Irak, pero bajo el agua apoya también a Irán. Y pues luego de esta guerra desastrosa para ambos países, que se empobrecieron pues terriblemente por el esfuerzo de guerra, luego sabemos que Hussein toma la decisión de invadir Kuwait, ¿no? Porque dice, bueno, los Estados Unidos son mi aliado y me van a permitir pues que me quede con estos pozos petroleros para reactivar mi economía, pero al final resultó que no. Que Estados Unidos decide que Irak es también ya enemigo y pues se da esta primera guerra del Golfo. Y el punto es pues que ese era el contexto en Irak, y en Irán pues también había mucho descontento, había mucha pobreza, casi todo el presupuesto del país se había ido en el gasto militar para pelear esta guerra inútil que al final terminó en tablas y no modificó en nada la frontera entre estos dos países. Y entonces parece ser que la motivación de Khomeini para emitir esta fetua en contra de Salman Rushdie es más bien una cuestión política y no tanto una cuestión de tipo religioso, ¿no? No es realmente que él se sintiera tan ofendido por el contenido del libro, que seguramente tampoco leyó, sino que de esta manera aglutina él a su propio pueblo en contra de un enemigo externo que se puede identificar y que puede ayudar a que esos lazos sociales que se estaban rompiendo por el descontento pues vuelvan a unirse, ¿no? Digamos algo así como lo que intentó la dictadura argentina cuando pues también en medio de todo este descontento por tantos años de represión y tantos desaparecidos y demás, pues decide invadir las Malvinas para tratar de sacar el sentimiento patriota de los argentinos y que de ese modo los apoyen de nuevo, ¿no? Aunque pues sabemos que ahí pues todo terminó mal porque pues ellos hicieron esta apuesta considerando que el Reino Unido no iba a interesarse en mantener el archipiélago, y pues al final resultó que sí, que les envían pues a la armada de Gran Bretaña, y pues los argentinos pierden esta guerra y la dictadura pues cae finalmente, ¿no? Acá pues a Khomeini le fue un poco mejor porque pues parece ser que su plan funciona para pues lograr este objetivo, ¿no? De tener un poco el descontento y de centrar la rabia, el odio y demás de los iraníes hacia pues esta figura que no tiene nada que ver, ¿no? con los sucesos que están pasando, pero de ese modo, digamos, desvía la atención, desvía estos sentimientos y pues permanece en el poder, ¿no? Al punto pues de que al día de hoy el sucesor de Khomeini, el ayatolá Ali Khamenei, pues continúa siendo el líder supremo de Irán. En este país que también pues es bastante extraño el hecho pues de que supuestamente son una democracia, pero el líder supremo debe de dar su visto bueno a los candidatos, ¿no? Así que si el líder supremo le dice a un candidato, tú no te puedes postular, pues ya no podemos hablar de una democracia plena, ¿no? Porque estas personas no pueden presentarse sin tener pues el visto bueno de este líder religioso. Y bueno, pues ese es el inicio, ¿no? de esta condena a muerte para Rushdie. Es justamente el 14 de febrero, ¿no? Del 89, cuando la noticia se hace pública, cuando Rushdie pues, se sabe
condenado a muerte, y cuando inicia pues este cambio de vida que, que él relata en este libro que les mencionaba, ¿no? En sus memorias en torno a la fetua, él toma este nombre como su seudónimo, ¿no? Para no ser conocido, para rentar las casas de seguridad en las cuales vivió y todo, pues decide tomar este sobrenombre de Joseph Anton en honor a sus escritores favoritos, ¿no? A Joseph Conrad y a Anton Chekhov, y de ese modo pues pasar desapercibido y vivir en la clandestinidad durante bastantes años, ¿no? En los cuales pues se consideraba que la amenaza de muerte sí era real. Bueno, ya podemos ahora decir que claro que es real, pero digamos que Rushdie tuvo la fortuna de poder pues evadir a estos atacantes pues por más de 30 años, ¿no? Otros no tuvieron tanta fortuna. Su traductor al japonés, por ejemplo, fue asesinado por un fundamentalista, y otros de sus traductores, creo que su traductor al sueco o al danés, una de estas lenguas del norte de Europa, también sufrió un atentado, pero él sí logró sobrevivir, ¿no? Y entonces pues él vive en estos años en la clandestinidad, y pues justamente en sus memorias habla de cómo el gobierno del Reino Unido pues no le dio el apoyo que él consideró que el caso merecía, ¿no? Que realmente lo que estaba en juego era justamente lo que con los años que vinieron después se hizo evidente, con el hecho pues de que de pronto ciudadanos de un país podían ser juzgados y condenados a muerte y ejecutados por gobiernos o células extranjeras que no tenían nada que ver pues con la jurisdicción del sitio donde la persona vivía, y que por ello pues merecía esto una condena muy enérgica, ¿no? Que merecía pues Rushdie haber tenido todo el apoyo del gobierno de Thatcher en un primer momento, de Margaret Thatcher, y luego del gobierno de John Major, pero no lo tuvo, ¿no? Sino que pues digamos que nada más le pusieron la escolta policial, lo ocultaron y siguieron jugando pues este juego propio del Reino Unido con sus excolonias, ¿no? Este juego pues que han jugado países como el Reino Unido o países como Francia, con aquellos países que fueron en algún momento sus colonias, que alcanzaron su independencia y que tienen pues líderes muchas veces que van en contra de todo aquello que supuestamente Occidente considera apropiado, pero ellos están dispuestos a que estos hombres hagan y deshagan a su antojo en sus países natales, siempre y cuando las riquezas sigan llegando a las metrópolis, ¿no? El caso, por ejemplo, de Idi Amin en Uganda, o de Bokassa, Jean-Bedel Bokassa en la República Centroafricana, que pues son tiranos asesinos brutales en contra de su pueblo, pero que jamás recibieron reprimenda o rechazo alguno de Inglaterra o de Francia, porque pues eso podía dañar los negocios, ¿no? Así que pues lo mismo ocurrió acá. Sí, protegemos a Rushdie de manera clandestina, pero no hacemos ningún reclamo a Irán, porque pues queremos que el petróleo iraní, la riqueza iraní siga llegando a nuestros países, ¿no? Porque Irán sí nace ya con este enfrentamiento muy fuerte con Estados Unidos desde pues, el inicio mismo de la revolución, por esta situación de la toma de rehenes en la embajada, pero con el resto de los países occidentales no hay esta fricción tan fuerte en esos primeros años, ¿no? Así que digamos, sí era una república islámica y pues merecía una condena por esta fetua, pero pues no digamos nada para que los iraníes no se molesten y no lleven sus riquezas a otro sitio, ¿no? Y que sigue siendo actual, ¿verdad, Eduardo? Por supuesto, Es, sí. es la misma reacción que está ocurriendo ahorita. Hay una condena al hecho del atentado a Salman, pero no hay una condena al país. Así es, sí, seguimos viendo eso, sobre todo del Reino Unido, ¿no? Estaba viendo yo, por ejemplo, que el primer ministro saliente
Boris Johnson, pues nada más se declara en un tuit pasmado por lo que sucedió y pues le desea a Rushdie una pronta Pronta recuperación, ¿no? recuperación. Pero no Eduardo, me condena ni nada. ¿te parece? Nos quedan 15 minutos. ¿Qué te parece si abrimos un diálogo? De antemano, pues te agradezco muchísimo. Es maravilloso cómo se tejen estos hilos, cómo nos complementas. El libro que estuvimos leyendo con esta historia que nos, o sea, es maravilloso. Es como si estuviéramos haciendo el cierre del libro del que venimos. Y a mí me gustaría preguntarte, Eduardo, y ahorita espero que los demás compañeros también tomen la voz. Cuando ocurre lo de Charlie Hebdo, el mundo entero se levanta, el mundo entero, pero yo no, diciendo yo soy Charlie, ante el atentado que sufre. En ese momento yo dije, yo no soy Charlie. No por no a la libertad, sino porque yo no atento o no ridiculizo la fe de otro. Pero sin embargo, el mundo reacciona ante esta condena, pero yo no he visto, yo soy Salman. Mi mente me hace pensar es que tiene que ver con que pertenece a la raza, a una raza diferente a la predominante, ¿no? O sea, yo soy Charlie, estamos hablando de Francia, estamos hablando de europeos, yo soy Salman Rushdie, estamos hablando de un hindú. No sé qué opines tú, Eduardo. Pues ciertamente no había pensado en torno a eso, pero supongo que sí, que tiene que pensar mucho esto, ¿no? El hecho de que Rushdie no sea un inglés étnico, que sea pues un advenedizo, digamos. Y pues sí, ¿no? El hecho de decir, es un asunto de gente del tercer mundo peleándose entre ellos, ¿no? Sí, yo creo que esa situación debe de pesar algo y también pues debe de pesar, no sé, el hecho pues de considerar que, bueno, quizás eh, el hecho de que sea pues el ataque a él, ¿no? Un ataque pues centrado en aquel que ha cometido el insulto, pues quizás podemos considerarlo como algo aceptable, ¿no? No como en la revista, que todos los ahí presentes pues fueron baleados, hayan tenido no que ver con las caricaturas que ofendieron a los musulmanes. En cambio acá pues el ataque es aquel que es el perpetrador de este insulto, ¿no? Así que hasta cierto punto habrá quien considere que se lo merece, ¿no? Aunque en el fondo, pues, a diferencia de lo ocurrido en la revista, que sí estas caricaturas estaban pensadas para ofender, para burlarse y demás, como comentaba, el libro de Rushdie no tiene esta intención. Y eso como lectora me reta, porque atreverme a decir yo sí o no es una invitación a leer el libro, ¿verdad? Para poder emitir una postura al respecto. No sé si alguien tenga una pregunta a Eduardo. Yo aquí tengo varias, no sé. Por preguntas. No pregunta a Eduardo directamente, sino esto que estás diciendo ahorita. En los últimos días, lógicamente, me puse a ver qué libros de Salman Rushdie conocía y cuáles. Yo no había leído nada, sabía de la existencia. Y salen muchos artículos sobre que se están bajando muchísimos libros, ¿no? Que se vuelve boom nuevamente. Dices tú que porque es de otra raza, diría yo, de otra religión, de otra ideología, de otro pueblo, que nos es muy lejano. Coincido contigo en la postura de yo no estoy de acuerdo con que una persona se burle de la religión de otro. Eso se me hace aberrante. Y esta postura la tengo yo desde muy chica. Cuando yo me alejo de la religión católica y mi mamá me decía, ¿por qué no comulgas? La acompañaba a misa, pero no comulgaba. Le decía por respeto, porque esa es una acción que la llevan a cabo los creyentes convencidos. Yo en este momento tengo demasiadas dudas como para hacerlo. Bueno,
En esta época, en los últimos años y sobre todo después de la pandemia, creo que estamos endurecidos a la muerte. No importa si es de un escritor, de 1 millón de niños, de lo que sea, hay un endurecimiento cultural, social, extendido. ¿Qué le ha pasado a Rushdie? Pues ¿quién es ese Rushdie? Para muchos puede sonar desconocido. No deja de ser de la élite intelectual mundial. ¿Sí? En cambio, los que escriben se convirtieron no nada más en representantes de una élite intelectual en ese momento atacado, sino, lo dijiste tú, era gente común y corriente que estaba ahí. Y como podía ser el atentado en Atocha, como podía ser el atentado en las Torres Gemelas. Independientemente de quien haya hecho el atentado en las Torres Gemelas, lo que duele a muchos es el común de la población que se encontraba allí, que nada tenía que ver ni con lo religioso ni con lo político. ¿Sí? Cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, no recuerdo haber oído yo soy un trabajador de las Torres Gemelas, o yo soy un mexicano que murió. Nadie. Sí, todo el mundo, qué horror, qué barbaridad. Pero manifestaciones en ese sentido, por lo menos en mi medio, nunca las oí, que no pasen del horror. Este es un hombre, es una persona nada más. No digo que no se merezca un reclamo internacional fuerte, ¿sí? Pero como ser humano. Pero sí hay un enardecimiento del mundo musulmán que está presente en muchos lugares. A mí me impresiona ver montones de gente, incluso familiares en España, familiares de un familiar, que se convierten en musulmanes, que entran al mundo musulmán y lo ven de otra manera. Ya se toman, que se tome como, bueno, es una de las 3 grandes religiones del mundo. Eso, y de lo que expone Eduardo, me parece que, pues coincido con muchas cosas, pero me parece que el análisis económico se esconde bajo el análisis político que comúnmente se hace, político ideológico que se hace sobre las guerras, ¿no? El análisis económico es fuerte, es muy, muy fuerte y queda por abajito, porque se extiende más la parte ideológica, la parte política, ¿no? Entre buenos y malos, que entre intereses económicos que hoy te llevan a respaldar al Shah, mañana te llevan a negarle la entrada al Shah, pasado mañana te llevan a respaldar a Irak y luego darle la razón a Irán porque no me conviene, te estás saliendo del huacal. Bueno, igual lo horroroso sería, a ver qué pusiste, Horacio, lo horroroso. Lo horroroso sería que fue un autoatentado para que de las diferentes voces que hay respecto a las Torres Gemelas. Horacio nos comenta que lo horroroso sería que fuese un autoatentado para que Estados Unidos invadiera Irak. Yo quiero volver hay muchas voces sobre eso. Claro. Quiero regresar, perdón. Regresando a la literatura de este hombre, anoche me di a la tarea de leer, aunque sea un poquito, de cómo escribe el libro que le escribe al hijo, que nos recomienda Julia. Es amoroso. Es un libro amoroso y también está hablando sobre el poder de callar al otro, ¿no? El chico que le dice al papá, tus cuentos no sirven para nada, y el papá se le va la palabra. La importancia de que el otro te reconozca como valioso lo que tú haces, por grande o chico que fuera. Y cualquier persona que escribe o que hace, que pinta, que si tú le dices, tu dibujo es una porquería, oye, ¿qué te pasa? Tu música no me dice nada. Entonces,
le cierran esa parte de artística, ¿no? Le están quitando esa posibilidad de manifestarse. A Salman Rushdie lo han querido, me imagino, exacto, Horacio. El otro casi no existe en un mundo que habla de empatía, que busca priorizar la empatía sobre el rechazo. Estamos viviendo una contradicción fuertísima, fuertísima, fuertísima. Y bueno, ¿quién sigue en la fila de los atentados? ¿Quién sigue en la cualquiera? Le tocó a capaz que era un loco desquiciado que salió de por ahí, capaz que sí había una línea que seguir. Okay. Constanza tiene su dedito levantado. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Quién sigue en la lista? Bueno, pues automáticamente quiero acotar un poquito. Se publica, se manifiesta en cuanto al atentado. Está la escritora de Harry Potter, está J.K. Rowling. Ajá, inmediatamente le dicen, tú sigues en la lista, ¿no? Entonces, como tú dices, Rocío, depende del loco que te tenga en la mira, ¿no? Y aparte es un loco que está autorizado por una voz que le dice, sí, te vas a ganar el paraíso. Adelante, Consta, querida. Sí, o sea, bueno, muchas gracias, Sandy, y gracias, Eduardo, de todos. Y gracias por ponernos el contexto tan importante. Yo tampoco no he leído a Rushdie, no he tenido la fortuna, pero sí es de esas literaturas pendientes, porque sí se le valora muchísimo literariamente, ¿no? Que es lo que también Eduardo ahorita nos comenta. Independientemente del contexto político o no, sí hay análisis de él valiosísimos en cuanto a su prosa, su literatura, ¿no? Entonces creo que también es una forma de acercarnos, como haciendo un homenaje. O sea, sí entiendo esa parte, Sandy, de que dices, ¿por qué no todos decimos somos Rushdie, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver todo, ¿no? La etnia, el lugar, no es, o sea, no es que sea el escritor que no fuera Vargas Llosa, ¿no? Porque ya estaría, todos somos Vargas Llosa o algo así. Yo sí creo que tiene que ver el miedo también, ¿no? A este contexto político del que forma parte, pero yo sí creo que nos debemos manifestar, como dice Eduardo, leyéndolo, porque literariamente creo que es, oye, ya después de lo que nos pones, imagínate el Booker, ¿no? Y aparte ser como de las novelas del Booker mejor catalogadas, el premio Booker es magnífico, entonces debe ser literariamente una joya, ¿no? Entonces, si yo digo qué mal, yo, Constanza, de no haber leído a Rushdie, de verdad, pero sí, se me antoja mucho. Muchas gracias, Consta. Y bueno, retomando el premio Booker, pues es el premio más importante que se otorga a la lengua inglesa y que después, años después, se le otorga como la mejor de los Booker. Y esto ocurre antes de los versos satánicos, porque yo era no lectora, y con o sea, conocedora nada más del hecho de los atentados y de que se quemaron librerías y cosas que se generan alrededor de los versos satánicos, era lo que yo conocía, no conocía nuestro eje, el centro, que es la literatura, que es lo que nos convoca. Pero sin embargo, Voces, me parece bien interesante, Voces de la Libertad, cuando se dan esta quema de libros, hay librerías que retiran el libro de sus estantes y entonces empiezan a manifestar los escritores, entre ellos el escritor de terror, recuérdenme el de los... Stephen King. Stephen King dice, si retiras el libro de Salman, yo retiro los míos. Entonces, es una forma de presión literaria, no a Salman, sino a su literatura. Yo, el hecho de que se haya hecho esta charla era precisamente en homenaje a la libertad, en homenaje a la libertad de poder ser leído, ¿no? Y bueno, pues
Por eso el día de hoy estamos aquí. La invitación es a la literatura, a conocer su obra, que va más allá del atentado. O sea, el atentado puede estar ahí, pero mientras que existan lectores, el libro va a sobrevivir, ¿no? Yo quiero cerrar esta charla. Si no hay algún otro comentario, las reflexiones de Horacio las voy a guardar para sobre ellas, donde nos habla Horacio. El otro ahora casi no existe. Hablar de ética es hablar del otro. Hoy casi ha desaparecido el discurso y bueno, el premio Nobel es el premio más Nobel que existe. Guardo los comentarios para después sumarlos a nuestra charla. No sé si de las personas que estén aquí, antes de hacer el cierre, quieren comentar algo. Julia sí es lectora de Salman Rushdie. Ella de hecho nos dijo, sí lo leí y no me gustó. ¿Puedo decir algo? Adelante, Julia, qué gusto. Nos gustaría Bueno, verte, yo tuve Julia. una experiencia. Déjame, a ver si no me falla. Ahí está. Bueno, el libro que leí, pues ya hace mucho, me encantó, como dice Rocío, es una belleza y es para adolescentes. Yo lo llevé al colegio cuando me tocó que tenían una hora de lectura los alumnos. Y se lo presté a una alumna, lo empezó a leer y le gustó, le llamó la atención, la atrapó. Me lo pidió para llevárselo a su casa y jamás volvió. ¿Por qué? Porque se los quitaron los papás por ver el nombre del autor. Al ver el nombre del autor, dijeron, no lo lees. Satánico. Y dámelo, le dije, papá, dámelo para leerlo yo. Jamás volví a ver ese libro. No dejaron a la chica que lo leyera. Esa es la experiencia que viví con ese libro. Y qué fuerte, ¿no? Porque probablemente lo prohibieron los papás sin haberlo leído. Exacto, exacto. Nada más por el nombre y por todo lo que se decía de Salma. Bueno, yo quiero volver al libro de Eduardo, que es Anna Talbert. Me hizo pensar precisamente porque tú tocas un tema muy delicado en el libro, que es la religión, y la religión que lleva a la Inquisición. Y no sale bien parado el inquisidor, y no sale bien parado el verdugo dentro de este libro. ¿Te despertó algún sentimiento al respecto, los señalamientos que haces a la religión en tu libro, Eduardo? Pues no realmente, por suerte, por lo menos ahora, porque sabemos pues que las cosas pueden cambiar siempre para peor en Occidente, digamos, incluso en estos extremos tan excéntricos de Occidente como es nuestro país, pues hay una libertad mayor para hablar de estos temas sin pensar pues en que te vas a meter en un problema con gente de esta calaña, ¿no? En el fondo, pues, aquí es posible hacer crítica a la religión y pues también no hay que olvidar pues que el defensor de Anna Talbert también es un sacerdote, ¿no? O sea, no todo en la religión es negativo, sino que el problema, más que la religión en sí, pues es el fundamentalismo, ¿no? El hecho pues de que hay gente para la cual la religión es solo un pretexto, ¿no? Para hacer el mal, digamos, ¿no? Que creo que es el caso del inquisidor en esta novela. Yo pretendía dejarlo claro, no sé si ha quedado así, que pues para él este contexto de la casa de brujas era solo un pretexto, ¿no? Para sacar adelante sus planes. Así que pues por fortuna no estamos en un país o en un contexto donde hablar de estas cosas sea una condena a muerte, y pues yo creo que debemos de luchar para que las cosas continúen así, ¿no? Para no acabar cayendo en un extremismo, porque no hay que olvidar pues que Irán, Afganistán, ese tipo de países
durante los 50, los 60 eran naciones modernas, digamos, ¿no? Donde las mujeres estudiaban, donde las mujeres podían usar bikini, minifalda y los hombres pelo largo y no pasaba nada. Así que este fundamentalismo que viven actualmente es una cosa actual, ¿no? No es que desde la Edad Media no hayan cambiado, sino que todos esos cambios fueron revertidos a la fuerza por estos fanáticos. Así que pues hay que estar alerta para que no nos suceda algo parecido. Yo tengo una pregunta. Tal vez los mexicanos no se den tanta cuenta porque es normal para ellos. Puse la pregunta en el chat. Perdón, Rocío. Decirle adelante. Chucho a Jesús, y Sí. Chucho es el perro. Se me hace tan fuerte como lo que dicen de Charlie, ¿cómo se llama? El que hace el... Abierto. O sea, cuando yo hago esa relación Chucho Jesús, Chucho perro, ¿sí? Se me hace fuertísimo. Un país tremendamente católico como el mexicano, tremendamente fanático del catolicismo, donde hasta una guerra cristera ha habido, le dice Chucho, perro, a su líder espiritual, entre comillas. Es muy fuerte. Pero ¿a poco aquí en México se dice chucho a los perros? Claro, en México el chucho es el perro. Sí, bueno, yo no sabía. Es que Rocío te está hablando en tapatío. Ah, ok. En tapatío. Ajá. El chucho es el perro. Peor todavía, Sandy, Guadalajara, centro, ombligo de la cristiada. O sea, cuando se hace... Pero quiero, bueno, no sé, o sea, chuchos son todos los Jesuses. Sí. Pero cuando te refieres al Jesús, no dices chucho. No, pero se le pone... Pero al decir chucho a los Jesús no es de manera despectiva. No, es cariñoso. Pero también al perro le dice chucho. También cariñoso. No, es fuera chucho. Ay, no. O sea, el mexicano no se da cuenta porque le es natural, le es de nacimiento. El mexicano tapatío, por lo que veo, por lo que me dice Constanza. Yo también viví 5 años en la Ciudad de México y no encuentro que allá no haya sido, pero bueno. Es como, vaya, aquí un nombre bonito, y no está Concha ahora para decírmelo, es Conchita, Concha. Cada que yo me refiero a Concha con Guiche, me dice, ¿por qué le dices tan feo a tu amiga? Para nosotros Concha es un insulto, y en Argentina también, ¿no? No, no es un insulto, es otra cosa. Pero no es insulto. Bueno, en el Perú es concha tu madre. Bueno, concha tu madre, es una grosería fuertísima. La parte sexual de la mujer. Exacto, es el lunfardo. ¿Sí? Y acá es el lunfardo, le dicen ¿por así qué? a la mujer. Creo que tiene que ver con la intención con que se dice. No lo dudo. Lo que me pregunto es cómo la connotación ¿sí? puede variar dependiendo de lo que te dé la gana de aceptar y lo que no te dé la gana de aceptar. Llegaste al punto, Rocío. ¿Sí? Cuando te interesa fregarte al otro, ¿cómo le dices chucho a Jesús? ¿Sí? Hay un libro hermosísimo de de Vicente Leñero, que habla de un Jesús que va por Tepito y es chucho. O sea, Chucho el Roto, por ejemplo. Hay Chucho el Roto que hablaba en favor de los hombres. O sea, cómo el uso del lenguaje puede variar y cuando te conviene lo conviertes lo estigmatizas como maldad y cuando te conviene lo pones como, ay, es de cariño. ¿Sí?
Y en esta cuestión de los musulmanes, cuando les conviene, por supuesto, es una conveniencia política, ideológico-religiosa para tapar un contexto económico fuertísimo. O social. Cuando lo superestructural se convierte en lo fuerte, pero estás tapando lo que hay abajo. Y lo que no quieres que se mueva, que cambie. ¿Quiénes se están enriqueciendo con toda esta situación del petróleo en Irán? ¿Quiénes están viéndose beneficiados? ¿Quién sabe qué conveniencia económica hay atrás del atentado de Salman Rushdie? Pasa cuando la gente habla de pensar y con mucha ignorancia. Si no, tú le dices una cosa y la repites como loro hasta que se hace verdad. Pero se hace verdad para el que no piensa. El que tiene 2 centímetros de frente descubre la verdad entre todo esto. Muchas gracias, Guiche. Muchas gracias, Rocío. Eduardo, adelante para nuestro cierre. Pues muchas gracias a ti, Sandra, por la invitación. Muchas gracias a todos por escucharme aquí, estar perorando, ¿no? Con este discurso sin mucho hilo, salvo eso, ¿no? Tratar de hablar un poco de Rushdie y de su situación, de la razón por la cual se da este atentado. Y pues sí, ¿no? Invitarles a leer este libro de los versos satánicos. Sí, es un libro difícil, es un libro pues que quizás para muchos pueda ser chocante, no por el tema que trate, no porque el tema que trate sea insultar a los musulmanes, sino por el propio estilo, ¿no? Que es bastante carnavalesco, bastante barroco, digamos. Pero yo creo que es necesario, ¿no? Para no dejar, como les comentaba, que los fundamentalistas tengan la última palabra. Y si no, pues los invito a leer las memorias, que como les comento son una delicia. Este libro sí es un libro de lectura muy, muy sencilla, y pues ahí nos habla justamente de todo esto que él atravesó, de toda la grandeza y miseria humana que él pudo atestiguar pues a raíz de esto, ¿no? Pero aquí ya lo han comentado, cómo pues algunos escritores se pusieron de su parte, algunos pues hicieron más de lo que era necesario para tratar pues de mostrar su apoyo al escritor, pero también hubo muchos otros que se distanciaron para tratar de no salir contaminados, ¿no? Digamos, para no salir pues también luego perseguidos por esta situación. Ahí nos relata él todo esto, ¿no? Quiénes fueron sus verdaderos amigos durante este trance terrible que tuvo que atravesar, y quiénes fueron pues solo amigos de dientes para afuera, digamos, ¿no? Y también pues toda esta situación política, ¿no? Toda esta situación de cómo muchos políticos les daban su apoyo en privado, pero en público se ponían del lado de los musulmanes, porque parte de sus votantes eran musulmanes también, y querían perder sus votos. Así que digamos que ahí podemos pues darnos cuenta de muchas cosas que atañen a la condición humana, ¿no? Pues, es un libro bastante atrapante, y que pues estoy seguro que les gustaría si se decidieran a leerlo. Creo que lo he visto en estos días en Busca Libre y andaba como en 100 pesos, ¿no? Así que está accesible y pues vale mucho la pena. Ya lo tengo el libro, se los comparto. Pues no me queda más que decirles muchas gracias por estar, muchas gracias por ser parte de este anhelo de libertad a través de la literatura. Y Eduardo, pues como siempre, muchas gracias. Ahí está la invitación a que lean a Eduardo. Los que están escribiendo, es una cátedra de literatura, su libro de creación literaria, es decir, los nuevos retos literarios. Y pues muchas gracias. Yo cierro diciendo que este es nuestro homenaje a la libertad, nuestro homenaje a la libertad de seguir leyendo. Guiche, ¿tienes levantada tu manita? Vi corazón y manita levantada. Es que nada más iba a cambiar el orden de su apreciación.
porque debería ser un hombre con un homenaje a la literatura después de la libertad. Nosotros no entendemos de política para entender nada de lo que está pasando. Por lo menos yo no, tal vez el señor Eduardo sí, o tal vez tú también, yo no. No entiendo tanto. Lo que saco de estas cosas es la parte literaria, la parte de la transmisión de un sentimiento, de una vivencia, de un pueblo distinto o de una personalidad distinta. Porque al final lo que tenemos que aprovechar de la literatura y no de las guerras es lo que nos transmiten de positivo, lo que construye. No podemos dejarnos destruir por imaginaciones personales, porque yo supongo que son malos, porque yo supongo que hay otros intereses, yo supongo que me está pensando porque tengo otros intereses. No, vivamos lo que veo. Yo me quedo con lo que veo, no especulo. Lo que yo me veo y me quedo es que el ser humano quiere transmitir positivismo y no el juicio de una persona a otra. Es que esa costumbre, no sé si de todo el mundo o de todos los hispanos, de andar juzgando siempre al otro, nos tumba, no nos hace construir. Y estar especulando y sobre todo juzgar sobre la base de especulaciones. ¿Quién de nosotros está tan enterado de lo que pasa? Pues no sé. Así es. Yo me conformaría con disfrutar de todo lo positivo que me llega, de toda la aspiración a la libertad, de toda la aspiración a igualdad, de todo el deseo del ser humano de conseguir para sí mismo, pero también para los demás, esa libertad y esa igualdad. Todos tenemos esa capacidad. Claro, claro. La vez pasada lo comentábamos, el purgatorio que sería saberlo todo, ¿no? Conocerlo todo. Es nuestro acercamiento nuestro leve acercamiento a las tantas realidades. Si no estamos seguros de la mala intención de otra persona, no la juzguemos. Claro. Y si estamos seguros, pues tampoco. Porque ¿quién te avala tu seguridad? Claro, claro. Tienes toda la razón, Guitze, precioso. Bueno, nuestro homenaje hago mi fe de ratas, es a la libertad que gozamos de poder acceder a los libros. Sí, ¿no? Qué bonito. Realmente sí. Los quiero mucho. Gracias, Eduardo. Gracias a todos por estar. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Nos ponemos de acuerdo vía chat para hasta qué página. Creo que ya lo habíamos mencionado al principio, pero algunas personas no habían llegado. Por ahí nos ponemos de acuerdo. Dejo. Bien, Sandy. Que estén muy Gracias. bien. Hasta Gracias, luego. Eduardo. Gracias, Alice. Gracias a todos. Gracias. Bye, bye.